Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de leer su palabra. Espero en Dios que me puedan acompañar con la lectura de la Biblia, ya que es muy importante poder leer su palabra, ¿verdad? Esto es muy impresionante y muy importante, hermanos, poder entender que todas las cosas que hagamos, que sean conforme está escrito en la palabra de Dios. Porque si no, estamos haciendo nuestro culto personal a nuestra manera y no tanto como Dios lo hizo o Dios lo estableció. Esto es lo más importante. Yo quisiera que realmente pudiéramos darle la honra y la gloria a Dios, pero a través de lo que está escrito, ya que a través de lo que está escrito nos va a edificar, vamos a poder acercarnos a Dios confiadamente, pero para eso necesitamos, hermanos, poder entender lo que está escrito, ¿ya? No hay otra manera de poder. Hay personas que podrían ya saber estos pasajes de la Biblia, pero les soy muy honesto y muy sincero. Muy honesto y muy sincero. En muchos lugares o en muchas religiones todavía hay esta confusión. Si usted ya no está en esa confusión, dele honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque solo es Dios el único que nos puede abrir los ojos. Es Él el que nos puede abrir el entendimiento, hermanos. Y la verdad, les soy sincero, si usted y yo podemos ver la palabra de Dios tal como está escrita y queremos buscar a Dios como está escrito, démosle honra y gloria a Dios. Si todavía no hemos podido entender su palabra, pidámosle a Dios sabiduría que Él nos dará. O sea, está escrito que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Está escrito que si uno tiene falta de fe, pídala a Dios. Está escrito que si uno quiere ser lleno del Espíritu Santo, que se lo pida también a Dios, ¿verdad? Y que cualquier cosa que ahora vamos a entender, que todo lo que pidamos, podamos pedirlo en oración para llegar al objetivo de su palabra, al objetivo de entender lo que está escrito. Ayer nos quedábamos, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 14, estábamos leyendo desde el 1 y vamos leyendo y nos quedamos en el versículo 12. Ya vamos a regresar al 12, pero yo quisiera pasarnos un momentito al 13. Oiga lo que dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Esto es impresionante, porque volvemos a decir que si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Si ya tenemos el don de lenguas, pidámosle a Dios poder interpretarla. Esto es lo más importante. Sí, hermanos, esto es lo más importante. Ya poder entender lo que está escrito, porque si no, no podemos edificarnos, no podemos edificar la iglesia. Los dones espirituales o el Espíritu Santo sirve para que en nosotros haya Cristo dentro de nosotros y haya esa comunión entre Cristo y yo, o entre mí, o entre yo y ustedes, ¿verdad? La función del Espíritu Santo sirve para edificarnos. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, está pensando en el prójimo, está pensando en el hermano, está pensando en cómo edificarlo, ¿ya? Y es muy agradable tener pláticas con hermanos y hermanas de la cual podamos edificarnos a través de la palabra. Sí, hermanos, es muy edificante. Lo malo es que usemos el tiempo que tenemos, que es muy corto, para hablar de cosas que no nos pueden edificar. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues yo los invito a que podamos leer. Estamos leyendo 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Pero también quisiera comentarles, hermanos, que esperamos en Dios poder terminar esta reflexión el día de hoy. Pero si nos queda algo pendiente, pues seguimos mañana, ¿verdad? Ya mencioné que vamos a ir bajándole el tiempo, no porque no quisiéramos hablar de Dios, sino por el internet de ustedes y por el mío. Si no, no nos va a dar oportunidad de seguir compartiendo estas grandes maravillas, hermanos. Bueno, fíjense que en el versículo 13
en el versículo 13, o bueno, para irnos más atrasito, dice en el versículo 12, capítulo 12 de Corintios, versículo 31. Oiga lo que está escrito: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo comienza a decir que nos va a enseñar un camino que es más excelente. Pero antes menciona: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo, el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios, nos va a enseñar que lo más importante es lo que viene en el versículo 13, capítulo 13 de Corintios. Oiga el versículo 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si nosotros tenemos un don del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero no lo utilizamos para el beneficio de nuestros hermanos, de nada sirve. De nada sirve, hermanos. Si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, aquí dice en el versículo 2, y si tuviese profecía, también el apóstol Pablo está diciendo que anhelemos los dones mejores, y entre esos podría estar el don de lenguas, también podría estar el don de sanidad, también podría estar el don de interpretar la palabra de Dios o la profecía. Y oiga lo que dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Hay personas que entienden muchas cosas, hermanos, y gracias a Dios por ello, pero aquí Dios nos está explicando y dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí viene el apóstol Pablo y baja el telón así bien drástico. Bien drástico, porque da a entender que todo lo que nosotros podamos conocer de Dios o de su Espíritu Santo, que es su palabra, si todo lo que nosotros podamos entender de su palabra, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces, aquí el apóstol Pablo está comenzando a decir: miren, qué bueno que ustedes quieran los dones espirituales, pero yo les aconsejo que mejor pidan amor hacia el prójimo, porque eso es lo que está diciendo en el 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, aún más mejor. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, que nosotros de nada sirve, hermanos, que nosotros vengamos a entender todos los misterios. O sea, ¿es bueno el entendimiento de la palabra? Sí. ¿Es bueno el conocimiento de lo que está escrito? Sí. ¿Es bueno conocer tantos misterios o profecías y nosotros gozarnos en todo lo que conocemos? Sí. Pero todo eso lleva un orden. Y el orden y más importante es el amor hacia los hermanos. Imagínense que alguien viene, se sube a un púlpito, comienza a predicar grandes misterios. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo, a él se le fue dado tantos y grandes misterios, a tal grado que el apóstol Pedro dice que son muy difíciles de entender? O sea que muchas cosas que el apóstol Pablo nos habla, aún así son muy difíciles de entender. Pero oiga usted, si usted mira a un predicador o se sube una persona a compartir la palabra de Dios y mire, y habla de tantos misterios, uno hasta se podría quedar admirado, hermanos. Pero cuando uno conoce la vida de esa persona y no tiene amor hacia el prójimo, de nada sirve. De nada sirve que hable tantos misterios si no tiene amor hacia el prójimo. Esto es muy importante, que el amor hacia el prójimo es relacionado a lo que está escrito. Bueno, entonces vamos a comenzar donde ayer nos quedamos. Ayer nos quedamos en el versículo 12, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Y dice así, lo estamos leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aclarar por qué. Porque todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo nos está instando, nos está echando, como quien dice, porras, nos está echando ánimos. Ustedes que anhelan los dones espirituales, procuren, dice, oigan, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar. Miren, el apóstol Pablo no está restringiendo. No, ayer hablábamos que el apóstol Pablo no restringe, el Espíritu Santo no restringe, porque la Biblia enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero no libertinaje ni desorden, que es lo que Pablo está explicando, que no quiere que en la iglesia haya un libertinaje o un desorden. Oiga cómo lo dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si usted tiene un don, hermanos, que sea para beneficio de la iglesia, deberíamos de pedir ese don que es más importante que cualquier don, es el amor. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 13 y en el versículo 7 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. El amor todo lo sufre. Entonces, si usted quiere pedir un don espiritual, pida amor. Amor para orar por su prójimo. Amor para orar por sus enemigos. Amor, mire, usted no se ha puesto a pensar que si sus enemigos o las personas que no han conocido este evangelio, usted sabe que si no aceptan a Cristo en su corazón de a de veras, y si no hay un arrepentimiento genuino, usted sabe que no importa si es su mamá, si es su papá, si es sus hermanos, si son sus hijos, si ellos no aceptan a Cristo en su corazón, usted no sabe para dónde van a ir ellos. Usted que ha leído la Biblia se da cuenta que si ellos no aceptan a Cristo en su corazón, les espera una condenación eterna. Usted ha leído la Biblia, usted ha leído que todo aquel que no acepte a Cristo sea anatema, dice. Sí, todo aquel que no acepte la salvación de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que no acepte lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, este gran sacrificio, va a ser condenado hacia la vida eterna. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios poder. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermanos, poder tener ese amor verdadero. Ese amor verdadero nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que aprendamos a orar por el prójimo. Sí, hermanos, aprendamos a orar por el prójimo. Es muy difícil. Es muy difícil entender lo que Cristo quiere. Para muchas personas es muy difícil. Para nosotros los que queremos salvación, nuestro Señor Jesucristo lo primero que nos dijo fue: bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan. Amad a vuestros enemigos. Pero si no tenemos el amor verdadero, hermanos, no vamos a poder entender esto. Y por lo tanto, este es un... Perdón, entró esto del TikTok que siempre llega y entra a interrumpir. Bueno, vuelvo a repetir, si todavía están ahí, que este es según la gente, no, yo sí tengo amor. No, pidamos un verdadero amor, porque cuando usted sepa para dónde va su familia, para dónde van todos aquellos que no quieren aceptar a Cristo, cuando usted se ponga un momento en los zapatos de aquellos que van a ir a una condenación, le pregunto algo: ¿usted quiere irse a un infierno, a un lago de fuego, donde el gusano no morirá, donde la llama nunca se apagará? Si usted no quiere irse ahí, oiga lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no quiere irse ahí, esfuércese en orar.
Esfuércese en compartir la palabra de Dios. Suba en su muro. Suba en su muro, hermanos. Reflexiones. Comparta la palabra de Dios para que las personas se aperciban. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero si nosotros colaboramos con el Espíritu Santo y ponemos en nuestro muro o en Facebook o en WhatsApp o donde usted quiera poner palabra de Dios, puede hacer que una persona que sea inconversa, que está dentro de su muro, pueda ver la luz y Cristo le salve. Nosotros no salvamos a nadie, pero podemos abundar. Y oiga lo que está diciendo: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Y oiga lo que dice el versículo 4, siempre en capítulo 14. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora viene el apóstol Pablo en el 13 y nos está explicando que el que habla en lenguas extrañas, qué bueno, pero él solito se está edificando. Por lo tanto, Pablo hace una mención de que tiene que poner un alto a las personas que hablan en lenguas si no hay quien las interprete. Pero ahora en el 13, oiga lo que dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque el que la interpreta o el que profetiza edifica a la iglesia, edifica a los oyentes. Pero el que habla en lenguas, solo él y el Espíritu entienden lo que está. Bueno, ni él, porque habla misterios, y lo dice en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y qué bonito hablar misterios, que solo Dios puede entender lo que alguien podría estar hablando. Pero cuando alguien está en la iglesia, el apóstol Pablo está explicando que nosotros tenemos que servir de edificación. Esto es lo más importante. Y oiga el versículo 14. 1 de Corintios capítulo 14, ahora versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque cuando alguien está orando en lengua desconocida, no sabe lo que está hablando, excepto que puede interpretar lo que está hablando. Pero dice el apóstol Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Sí, hay una comunión espiritual, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y ahora nos va a explicar el apóstol Pablo que las dos cosas son muy importantes. No es solo, yo hablo en lenguas y hablo en lenguas y hablo en lenguas y al final no importa que usted no me entienda, lo importante es que me entienda Dios. No, no va a ser así, porque está escrito de otra manera. Oiga lo que dice. Versículo 15. ¿Qué pues oraré con el Espíritu? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Orar con el Espíritu es hablar en lenguas, ¿verdad? Porque dice el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que el espíritu ora cuando alguien habla en lenguas. Y oiga lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oiga lo importante de orar con el espíritu, pero también orar con el entendimiento.
Es muy importante poder ocupar nuestro tiempo, hermanos, en poder compartir, no compartir, en poder utilizar ese tiempo de oración en la cual podamos orar. Qué bonito es orar unos por otros, hermanos. ¿Sí? Va a ser de mucha edificación personal, como que una satisfacción interna, poder preocuparnos por otros. Pero si yo solo hablo en lenguas, automáticamente mi espíritu ora, pero yo no sé lo que estoy orando. Entonces aquí es muy importante, y el apóstol Pablo lo regula y dice, qué bueno que oren en el espíritu, pero también oren en el entendimiento, con el entendimiento. Qué bueno es cantar con el corazón, pero también es cantar con el entendimiento. Hay una alabanza que yo, bueno, esa no la he escuchado, pero antes era muy hermosa cuando la escuchaba. Pero esta alabanza dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Y saben ustedes que así está escrito. Si alguno trae ofrenda al altar, pero se acuerda que tiene algo contra su prójimo, vaya y reconcilie ahorita que van por el camino. Entonces esta alabanza dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Si no estás reconciliado. Entonces, si yo canto con el corazón, Dios no escucha la oración, ¿verdad? Pero si yo estoy peleando con mi hermano, con mi amigo, con mi prójimo, si yo entiendo eso, me voy a sentir mal. Tal vez esa alabanza la voy a dejar pasar, porque sé que estoy actuando mal. Pero ahora eso me va a ayudar a poder ir a hablar con mi prójimo, ir a hablar con mi hermano y poder enderezar mi camino. Sí, hermanos, sí, hay que cantar con el entendimiento, hay que cantar con el corazón, pero también con el entendimiento. Sí, hay muchas alabanzas que uno canta y uno solo canta por cantar. Sí. Te ofrezco mi vida, dicen, hay unas alabanzas, y no sé si usted sabe muchas alabanzas, y póngale que usted diga, te ofrezco mi vida con todo mi corazón, y usted solo se acuerda de ir un día a la semana a una iglesia, y solo va una hora, y en esa hora lo poco que logren leer la Biblia, usted la abre. Y qué triste que usted le esté diciendo a Dios, te ofrezco mi vida con todo mi corazón. Y ya viene Dios y está allá arriba viéndonos y nos dice, en serio, ¿no tenés otra alabanza más? O sea, una que no digas tantas mentiras. Porque nosotros tenemos que orar con el entendimiento, tenemos que cantar. Oiga lo que dice en el 15. ¿Qué pues? Hace una pregunta. ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios nos está escuchando. Ahorita no se me vienen alabanzas a mi mente, porque si no les diría unas 2 o 3, pero usted que las sabe, usted que las canta, a usted que le gusta estar escuchando alabanzas, qué bueno también, porque eso edifica. Pero escuche también la palabra, porque esto cambia. Las alabanzas edifican, pero la palabra de Dios cambia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escudriñad las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. No dicen, pónganse a cantar todo el día. Muchas veces esto tal vez sirve porque por no querer dejar de oír alabanzas, pierden la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces todo tiene un orden, hermanos. Y oigan lo que dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si usted va a cantar alabanzas muy bonitas, también primero, fíjese si lo que está cantando es verdadero, porque ahí hay un Dios que nadie lo puede engañar. Sí, se podrá esconder Dios, se podrá esconder alguno en escondrijos donde Dios no lo vea. Entonces, yo amo a Dios con todo mi corazón. Qué bonito cantar, yo canto también. Pero hay que cantar con el entendimiento.
Ahora pasemos al 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si alguien se pone a orar en lenguas y tenemos a un hermano ahí a la par que no sabe lo que usted está hablando, no está edificando usted a nadie. Y solo lo único que le puede servir es de exhibicionismo, de vanagloria. Es increíble que este es un don de parte de Dios, pero si no se usa como se tiene que usar, solo va a servir de exhibicionismo. Y dice acá, el apóstol Pablo lo está diciendo, el 16, 1 Corintios capítulo 14, versículo 16, porque si bendecís, o sea, si ustedes oran, está diciendo, porque si bendecís solo con el Espíritu, recuérdese que si alguno habla en lenguas, habla en el Espíritu. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Acá está el problema. Y por eso el apóstol Pablo trata la manera de ordenar las cosas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo quiere ordenar las cosas dentro de la iglesia, hermanos. Sí, oiga lo que dice. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro, el que está a la par, no es edificado. Y volvemos al capítulo 4, al capítulo 14 siempre, pero ahora volvemos al versículo 4. La razón de los dones, ¿cuál es? Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Si usted va a hablar en lengua extraña y no hay quien la interprete, hable en su casa. Porque el que está a la par suya está queriendo saber qué es lo que usted está hablando. Y no entiende. Porque el que habla en lenguas, habla misterio para con Dios. Pero aquí, cuando estamos dentro de la iglesia, queremos ser de utilidad, ser de beneficio a los hermanos. Y si no hay quien interprete las lenguas que usted está hablando, el apóstol Pablo dice que callemos. Oiga lo que sigue diciendo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él no está impidiendo hablar en lenguas. Él dice que él habla más que todos. Oiga lo que dice, voy a leer el 17 primero. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces tenemos que entender que los dones son para edificación de la iglesia. Oiga el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo hablaba en lenguas más que todos nosotros, hermanos. Pero él va a entender algo. Lo que el Espíritu está hablando, él lo está entendiendo. Y oiga lo que dice. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, aquí está la situación. Pero en la iglesia, no está diciendo que no hablen en lenguas. Pero si no hay quien interprete, tienen que callar. Porque no es correcto. Porque no vamos a servir de edificación a nadie. Y oiga lo que está hablando el apóstol Pablo. Él habla más que todos nosotros. Él se podría poner a predicarnos y hablar en lenguas. Predicar y hablar en lenguas. Predicar y hablar en lenguas. Pablo lo hubiera hecho. Porque él hablaba más que todos. Él tenía al Espíritu. Perdón, hermanos, entró una llamada. Perdón. El Espíritu Santo lo tenía Pablo dentro, a tal grado que él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Él tenía toda la llenura de Dios en su corazón. Pero él dice que cuando estaba en la iglesia, oiga lo que dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. Acá está lo impresionante. Porque él, por amor a Dios, él sabía que hablar en lenguas es hablar misterios y es hablar el Espíritu con Dios. Él sabía eso, pero también sabía de que si no iba a hablar conforme estaba escrito, no tenía ninguna función. Y oiga lo que dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Se recuerdan que estábamos hablando que en el versículo 14, en el versículo 15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Sí, hermanos, hay que orar con el entendimiento, hay que orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Ya? Y ahora Pablo está hablando en el versículo 19, pero la iglesia, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo está poniendo un alto a estas situaciones que se están manejando hoy en día en las iglesias. Las personas quieren exhibir lenguas y quieren ser exhibicionistas y se ponen a hablar en lenguas y según ellos que el Espíritu Santo los tomó, por lo tanto ellos no tienen control. Bien tienen control. Acá en el versículo 32 dice, siempre en Corintios 14, capítulo 14, ahora versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No hay de que yo me caí solo porque el Espíritu me tomó y después preguntar, ¿y qué hice? Y cuéntenme qué hice porque yo perdí el control. No, los espíritus están sujetos a los profetas. Entonces no podemos decir que si alguno está hablando en lenguas, que si alguno está predicando, hablando en lenguas, que porque el Espíritu así lo toma. Mentiras. Acá el apóstol Pablo está explicando la razón verdadera. Yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar. Cuando alguien está en una iglesia, cuando alguien está leyendo la Biblia, cuando alguien quiere compartir un mensaje, tiene que enseñar, pero no enseñar lenguas, porque las lenguas no edifican si no hay quien la interprete. Y aparte de eso, hay un orden. Eso tenemos que entenderlo bien clarito, hermanos. Hay un orden. No puede alguien, yo estoy compartiendo ahorita la palabra de Dios en una iglesia y alguien se va a levantar a hablar en lenguas. No, ese sería romper el orden. Porque ya oramos. Ya tuvimos un momento de interceder, de suplicar, de rogar ante Dios, y ahí alguien podría levantarse en lenguas. Y viene alguien, y si hay alguien ahí en la iglesia que también sabe interpretarlas, dice, así dijo el Señor, o así está escrito, o dice el Señor. Y los demás que están escuchando, que también son espirituales, tienen que juzgar. Oiga lo que, bueno, ya vamos a llegar ahí, pero voy a adelantarme. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Sí, el que interpreta las lenguas puede hablar 1 o 2 o 3. Oiga cómo lo dice. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Nada más. Y los demás juzguen para ver si estos que son profetas están hablando de parte de Dios o de su corazón. Este es un problema. Muchas personas hablan de su corazón para llamar la atención, para ser vistos, para hacer sentir mal a una persona o sentirla bien. No sé, hay muchas cosas. Deberíamos de entender esto, hermanos, que son misterios que nuestro Señor Jesucristo está explicándonos.
¿verdad? Y es bien claro lo que está escrito. No hay necesidad de que yo trate la manera de explicarles a ustedes otra cosa. Solo tengo que leerlo y seguiré leyendo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya tenemos que ser maduros. No tenemos que permitir en nuestros corazones que haya un relajo de las cosas de Dios. Aquí el apóstol Pablo le tuvo que dedicar 3 capítulos al tema de las lenguas, al tema de los dones. 3 capítulos, hermanos. ¿Por qué? Porque él vino a explicar que todo lo que nosotros hagamos, como primer punto, que sirva para edificación de la iglesia. Como segundo punto, tiene un orden. Pero antes de todo eso, en lugar de estar abundando en muchos dones, que si no tenemos el más importante, que es el amor entre hermanos, por gusto es. Bueno, sigamos. Ahora el 21. Vamos a ver hasta dónde nos permite. Ya vamos llegando. Oiga el 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Y esto es lo importante, que las profecías son para nosotros, para la iglesia. Las lenguas es para los incrédulos. Sí, es que porque está escrito, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Sabían ustedes que cuando Pedro hace esta afirmación y dice: estos hombres que ustedes ven no están ebrios, como vosotros decís? ¿Qué es lo que decían ellos? Que estaban borrachos. No son borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a andar borrachos? Pero aquí está algo, está escrito, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y si no iban a oír las lenguas, mucho menos. Ahora es por esa razón que el apóstol Pablo está explicando que las lenguas, porque ya lo leímos en el versículo 7, 8, 9, 10, ahí leímos que las lenguas tienen una interpretación. Y ahora oiga lo que dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muchas veces Dios derrama un espíritu de lenguas en alguien, porque tal vez alguien no cree en las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Y Dios las concede. Tal vez alguien quiere hablar en lenguas, y Dios le concede también, hermanos. Pero también aquí dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Y ahora nos quieren obligar a muchos dentro de las iglesias que nosotros reciba el Espíritu de Dios y reciba las lenguas, reciba este Espíritu, este fuego, y que no sé qué y que no sé cuánto, y le ponen las manos a uno en la cabeza y reciba, y reciba. Quieren que uno reciba lo que tal vez Dios ni quiere darnos. Aquí dice bien claro: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si usted cree en Dios, no necesita señales. Si verdaderamente existes, o si verdaderamente yo quiero recibir el Espíritu Santo y quiero el don de lenguas. O sea, si usted tiene incredulidad, pues Dios se lo va a mandar. Pero si usted cree en Dios, se lo mande o no se lo mande, usted está creyendo en un Dios verdadero. Y también está entendiendo que lo más importante es profetizar, compartir, predicar, que a eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos. La palabra de Dios no es para los incrédulos.
sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Aquí vuelve otra vez a decir, ya viene Pablo a comenzar a poner orden en la iglesia y dice, si todos hablan en lenguas, y por eso él dice que solo hable uno o dos o tres y mucho, pero cuando uno hable, los demás callen. Pero aquí ese es el espíritu de error que ha venido en las iglesias grandísimas, bueno, y en las pequeñas también, porque lo hacen parejo. Sí, se ponen todos a hablar en lengua, sí, hablen en lenguas, hablen, que el espíritu quiere manifestarse. El espíritu se manifiesta a través de la palabra, y porque está escrito, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y conoceréis la verdad, que es la palabra, y la verdad os hará libres. Escudriñen las escrituras, porque en ellas encontrarán ustedes la vida eterna. Hay muchas cosas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Son muchas cosas que siempre hablan. Y dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Muchas iglesias manifiestan, hablen en lenguas, porque el Espíritu Santo quiere manifestarse. Lo más importante, dijo Pablo, es hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar a otros, que 10,000 de palabras desconocidas, que al final, si no hay una interpretación, de nada sirve. Voy a seguir leyendo, tal vez ahorita voy a ir más rapidito, se me acabó el tiempo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Aquí está la razón por la cual tanto relajo que hoy mismo se hace. En aquel entonces no había había ya un relajo, Pablo lo minimizó, pero ahora volvió otra vez. Y ahora piensan que la manifestación de Dios o del Espíritu Santo es que todos anden hablando en lenguas. Y no. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero, oiga, miren, oiga la diferencia. Pero, si todos profetizan, profetizar es predicar, profetizar es decir, así dijo el Señor dice así, hermanos o pueblo mío, así dice el Señor, santifiquémonos cada día más, porque pronta está su venida. Gloria a Dios, porque esto no es cualquier cosa, está escrito, y eso se llama profetizar. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, imagínense que usted está entra más algún incrédulo o hay dentro de la iglesia incrédulos y dice, así dice el Señor. Aquí hay una persona que venía suplicando, venía rogando que yo le abriera los ojos. Pero yo te digo, anoche estuve oyendo tu oración. Imagínense, eso sería, tal vez, sería impresionante para aquel que lo oía, aquel que realmente venía pidiendo. ¿Cómo no va a entender que hay un Dios vivo y verdadero? Pero si alguien habla en lenguas, nadie le va a entender. Pero si alguien profetiza, y aquí lo va a decir, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué dice convencido? Porque todos le van a hablar y tal vez es algo que él ya pidió y le van a demostrar que Dios es real. Porque nosotros no sabemos cómo está el hermano que viene a la par, pero si yo vengo ahorita y comienzo a hablar alguna profecía o alguna interpretación de lenguas o comience a profetizar, yo no sé si ustedes allá en su casa que me están viendo y que me verán después, otras personas, yo no sé si Dios les está hablando, no lo sé. Pero yo aquí estoy hablando lo que Dios puso en mi corazón leer. Y estoy leyendo lo que está escrito. Si a usted está siendo beneficiado o usted está siendo edificado, dele la honra y la gloria a Dios. Sí.
Oiga el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si hay un incrédulo, perdón, pero se fue otra vez lo de TikTok. Dice ahí que si hay un hermano, un incrédulo o una persona que haya llegado a visitar, y si todos profetizan o alguien profetiza y dice, así dice el Señor, y Dios habla, porque si este que va a profetizar no va a hablar solo al azar, hermanos. Si Dios está en medio de ese lugar y alguien profetiza de parte de Dios, Dios mismo le va a hablar a ese incrédulo. ¿Acaso no va a venir él cuando sienta que es Dios el que le está hablando a postrarse sobre su rostro y va a reconocer que verdaderamente Dios está en medio nuestro? Eso es lo que está diciendo. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Así dice el Señor. Las personas se ponen a profetizar. Sí, tú que andas pidiendo que venga tu marido de vuelta, yo te digo que voy a restaurar tu hogar y voy a restaurar tus finanzas y te voy a dar otra empresa y que te voy a dar esto y que te... Son del diablo, hermanos. No seamos ingenuos. Dios no va a estar hablando para este mundo. Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos. Sí, así dice el Señor. A ti, María, o a ti, Juan, o a ti, Pedro, porque siempre en las iglesias hay estos nombres. Así dijo el Señor. O la persona que está ahí viendo, de repente oye más alguna hermana que está rogando a Dios y se le salen sus lágrimas y de repente habla en voz alta y Señor, te ruego por mis hijos. Que todo lo hacemos, que todo lo decimos. Y ya como ya oyó, sí, así dice el Señor, tú que estás oyendo, tú que quieres que tus hijos vengan, dice el Señor que no tengas pena, Dios los tiene en sus manos. Y vaya a ver usted a los hijos de la persona que supuestamente le están profetizando. Aquellos son tomadores, drogaditos o son malandrines. Y aquel está diciendo no tengan pena, Dios los tiene en control. Y como está escrito, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, hermano, un tamal, hermanos, que no es así. Oiga lo que dice en el versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Es que si Dios verdaderamente habló en un lugar, va a haber una persona compungida. Porque va a ver que realmente Dios le habló. Y oiga lo que dice en el 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno tiene salmos que cantar, que sea para edificar, no para estar diciendo, ay, óigame, cómo canto de hermoso. Oiga, no solo eso. Que hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia, para edificación de los hermanos. Por esto es muy importante que sobre todos estos dones hay uno que es mejor que todos, y es el amor. Porque cuando usted tenga amor, no va a estar haciendo payasadas, ni va a estar haciendo cosas para lucirse. Usted va a estar entendiendo la voluntad de Dios. Oiga lo que dice. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Acá está la enseñanza, hermanos. Si habla alguna cosa, habla lengua extraña, hable. Pero dice que sea 2 o si mucho 3. Y que uno interprete. Y oiga la manera. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno.
Ah, pero todos hablen lenguas, que descienda el Espíritu, no prohíba, no le prohíba al Espíritu manifestarse, hablen lenguas, todos hablando en lenguas. Se vuelve un relajo y no está Dios y no es el Espíritu Santo. Es increíble cómo el engaño llega, hermanos. Muchas veces nosotros sin saberlo participamos de muchos cultos así. Es impresionante. Pero aquí dice que sea 2 o 3. Y oiga lo que dice, cómo sigue. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Sí, cuando llegue a su casa o si no dentro de su corazón, no sé de qué manera usted va a poder hablarlos así. Pero si no hay quien interprete, no pueden hablar en lenguas. Sí, hermanos. No pueden hablar en lenguas. Y si alguno va a hablar en lenguas, tiene que ser por turno. Usted oyó que un hermano está hablando en lenguas y usted quiere hablar en lenguas también porque siente de parte de Dios el hablar en lenguas. Bueno, está bien. Solo que espere que esta hermana o este hermano terminen de hablar en lenguas. Cuando él termine, usted comience. Pero antes va a darse cuenta si hay quien interprete. Porque si no interpretaron las demás lenguas, calladito nos vemos mejor, ¿sí? Si las primeras lenguas no fueron interpretadas, la Biblia aquí dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Sí, en la iglesia tiene que callar, si no hay intérprete. Por eso es muy importante orar y interpretar lo que estamos hablando en lenguas. Y si alguien no puede interpretar lo que está escrito, se tiene que callar. Por lógica, el segundo que iba a comenzar a hablar en lenguas, ya para qué habla, si no hay quien interprete. Entonces aquí ya tenemos un Dios de orden, una iglesia de orden, y lo más importante, que ahora vamos a orar pidiendo a Dios que venga alguien que interprete las lenguas, que haya intérprete. Señor, levanta a alguien que pueda interpretar lo que los hermanos están hablando o quieren hablar. Pero vuelvo a repetir, si hay quien habla en lenguas, también hay quien las interprete, si está Dios en medio de ellos. Ahora, si no, tenemos que aprender a callar, porque vendrá algo más importante. No crea usted, porque la palabra de Dios está escrita de esta manera, y lo dice el apóstol Pedro. Porque no tenemos palabra más profética que la que ya está escrita, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. No esté fijándose solo en que, ojalá ver qué me dice el Señor hoy. Muchas personas llegan a las iglesias como que si pensando que dentro de las iglesias hay agorreros, hay chamanes. Muchos llegan a que le lean las cartas. Así dijo el Señor hoy, hermanos. Dice que no tengan pena, que si compran la lotería. Solo faltan decir eso y tal vez habrán ya más algunos que sí la dicen así. Es impresionante. ¿Sí? Así dice el Señor, no tengas pena, que yo te voy a dar un trabajo mejor, donde me vas aquí, donde me vas allá, que te voy a dar una empresa, que te voy a dar tu marido, que te voy a dar tu mujer, que te voy a dar tus hijos, que voy a restablecer tu hogar. Mentiras, Dios nos anda hablando de eso. La Biblia dice, deleítate en Jehová. Pero tenemos que deleitarnos en Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón, si es su voluntad. Así está escrito. Si es la voluntad de Él, Él nos va a dar algo que realmente nosotros necesitamos. Si es su voluntad. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hay un orden. No se van a poner a hablar, sí, así me dijo el Señor, sí, a mí también, y a mí también. Y ya 5 o 6 hablando al mismo tiempo. Y uno dice, no hombre, ¿a quién escucho? Como primer punto, hermanos, no tengamos esa gran curiosidad de que va a hablar Dios a través de una interpretación. Hay que estar atentos, porque aquí dice que uno hable y los demás juzguen.
¿Por qué dice juzgar? Porque tal vez alguno va a estar hablando de su corazón. Por eso lo más importante no es tanto ir a ver qué nos va a decir en la profecía. Lo más importante es qué va a decir la palabra de Dios. ¿Qué va a decir el predicador? Es lo más importante. Por eso dice el rey David, porque lámpara a mis pies es tu palabra, que alumbra mi camino. Y lo mismo dijo Pedro, porque no hay palabra más profética que la que ya está escrita. Que la que ya está escrita es la Biblia, es la palabra de Dios. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Usted quiere oír la voz de Dios, háblenla en voz fuerte y Dios mismo le va a estar hablando. Tenemos la palabra más profética, hermanos, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. ¿Qué quiere decir? Que ahorita andamos en tinieblas. El mundo es tinieblas, estamos en este mundo, pero no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz, también tenemos luz y la luz es la palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es como una antorcha, hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo venga, está explicando, hasta que Cristo venga, nos va a servir la palabra, para llegar con él. Ahora, termino. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Oiga el orden que hay. Hay un gran orden, hermanos. Bueno, ya me pasé otra vez. Hay un gran orden. Asimismo, oiga, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Hay un orden. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de un orden. Podéis profetizar uno por uno, para que todos seamos enseñados, para que todos seamos edificados. Hermanos, espero en Dios que esta reflexión, son 3 reflexiones que hemos hablado de este tema porque es muy importante. Tal vez ya muchos ya lo han leído, pero no han entendido tal vez el propósito de esta palabra, a tal grado que el apóstol Pablo tuvo que explicarlo en 3 capítulos. Yo les pido que ustedes en su casa no se quedan leyendo solo hasta ahí. Ustedes lean capítulo 12, 13 y 14 que van a hablar de este tema, ¿ya? Y lean toda la Biblia todos los días, ¿sí? Edifiquémonos unos a otros. Qué bonito es anhelar un cambio en nuestro corazón, hermanos. Pero más bonito es escuchar la palabra de Dios, porque a través de la palabra Dios va a hacer ese cambio en nuestras vidas. Nosotros no podemos cambiar, pero Él por su buena voluntad nos hizo nacer de nuevos. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros a través de la palabra, Él la va a perfeccionar a través de la palabra. Porque está escrito que por la fe viene por el oír la palabra. Todo está en la palabra, hermanos. Leámosla, amémosla, anhelemos. Y como dijo Pedro, no hay palabra más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. La Biblia es lo más importante. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. La verdad que estoy muy agradecido con Dios. Si me pueden ayudar a compartir, se los voy a agradecer. Y que Dios, que nuestro Señor Jesucristo bendiga nuestras vidas, nuestros corazones. Y a través de esta palabra podamos, hermanos, edificarnos unos con otros. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.